Mira, hermanos, esta oración de Pablo a los Efesios es conocida como la más sublime y la más majestuosa oración y la de más largo alcance de todas las oraciones que encontramos, no solamente en las cartas de Pablo, sino quizá a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Por cierto, un comentarista dice que este es uno de los pasajes más sublimes de todo el Nuevo Testamento y a lo largo de esta carta de Pablo a los Efesios. El apóstol Pablo, ahora después de exponer el tema de la vida cristiana, tratando de hacer entender a los efesios y a todos nosotros quienes somos o quienes estamos en Cristo, nos habla de los recursos ilimitados que tenemos en Él. Él dice que toda bendición nos ha sido dada y nosotros estamos sentados en lugares celestiales. Pero ahora Él pasa a orar por ellos. Él sabía que la oración marca el fin de la predicación en el oyente, pero la predicación del ministro debe ir siempre acompañada de una oración. Habiendo expuesto a los creyentes quiénes somos en Cristo y de los abundantes recursos que nos ha conferido en el Señor, Pablo una vez más dobla sus rodillas y encomienda la vigilancia celosa del cielo, implorando sobre ellos una de las bendiciones más grandes por las que el corazón más afectuoso haya suplicado jamás. Y es que un ministro de Cristo debe ejercer dos oficios para el pueblo de Dios, el pueblo que está bajo cargo de él. Él debe hablarles por Dios y él hablar a Dios por ellos. Es decir, él debe predicarles el consejo de Dios fielmente, pero también debe orar por ese pueblo, los cuales está a su responsabilidad. El pastor no ha cumplido con toda su tarea, con toda su sagrada comisión, cuando ha declarado el consejo de Dios. Solo ha completado una mitad de ellos. La otra parte la debe desempeñar en el secreto, cuando cargue en su pecho, como el sacerdote lo hacía por las tribus en el Antiguo Testamento, por las necesidades, por los pecados, por las pruebas y la súplica delante de Dios por su pueblo. El deber diario, hermanos, del pastor consiste, por un lado, en orar por su pueblo y por otro lado, en exhortar, instruir y consolar a ese pueblo por medio de la predicación de la palabra. Sin embargo, hay ocasiones especiales cuando el ministro de Cristo se ve constreñido a pronunciar una bendición inusual sobre la grey en el que el Señor lo ha puesto. Cuando un año de luchas, hermanos, está por acabarse y otro año de misericordia está por empezar, se nos puede permitir expresar nuestras más sinceras acciones de gracias por Dios, que Dios nos haya preservado y por nuestras fervorosas súplicas para 1000 bendiciones sobre la cabeza de aquellos a quienes Dios ha encomendado bajo nuestro cuidado pastoral. Así que, hermanos, es el deseo que esta enseñanza esté impregna en el corazón de cada uno de los oyentes. Porque Pablo aquí, viendo la importancia de un sano entendimiento de las doctrinas fundamentales de la fe cristiana, ya ha hecho una primera oración. Noten que el texto que leyó el hermano es una oración, pero no es la primera oración que Pablo hace por los efesios. Hay una primera oración. Y ahí en esa primera oración pide a Dios que ilumine el entendimiento de estos hermanos. ¿Pero para qué? Para que pudiesen comprender plenamente todas estas cosas. Él pide que ellos tengan una iluminación en su entendimiento, en su comprensión, para que sepan quiénes son y qué es lo que el Señor les ha dado, los recursos y su identidad que ellos tienen en Cristo. En Efesios 1:15 dice él: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Así que aquí vemos esta iluminación para que los hermanos comprendan quiénes somos en Cristo y cuáles son los recursos, los abundantes recursos que Dios nos ha dado en Él. Pero ahora, a partir del capítulo 3, en el versículo 14, y hasta el final de esta carta, Pablo exhorta a los efesios a vivir a la altura de lo que somos. Es decir, vivimos como vivimos por ser lo que somos.
y conforme a los recursos que tenemos. Tenemos una identidad, tenemos provisiones que el Señor nos ha dado. Como dice Pedro, podríamos tener todo lo que pertenece y a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Así que debemos vivir disfrutando del caudal inagotable de las riquezas celestiales, pero también identificándonos siempre como lo que somos, hermanos en Cristo, hijos de nuestro Padre Celestial. Y es precisamente acerca de esto que trata esta oración de Pablo por estos hermanos. Pablo quiere que los creyentes sean capacitados por Dios para vivir como lo que son, cristianos. Pablo entendía que solamente los cristianos podían vivir como cristianos, porque Dios les ha dado los recursos por ellos ser lo que son. Y en la primera oración de esta carta, Pablo pide iluminación para que ellos conozcan el poder y los recursos que cuentan en Cristo. Pero en esta segunda oración, Pablo pide a Dios que ellos puedan hacer uso de ese poder. Noten que ya no está orando por la identidad y los recursos dados a ellos, sino que ahora para que puedan hacer uso de ese poder, el cual les ha sido dada. Así que, hermanos, no es suficiente con tener un amplio conocimiento de las doctrinas bíblicas. Debemos vivir a la luz de estas doctrinas que conocemos. Noten lo que estoy diciendo. No es suficiente con tener un amplio conocimiento de las doctrinas bíblicas, sino que debemos vivir a la luz de estas doctrinas que conocemos. Indudablemente, hermanos, no existe un privilegio más grande que ser cristianos. Yo creo que la gente en la calle, cuando viene un cristiano, debería sorprenderse de ver a una persona cristiana. Realmente, el cristiano, en cierta manera, es un ser extraordinario, no por lo que se pueda ver externamente, digámoslo así, sino por lo que está sucediendo en el interior. Pero por eso somos llamados a exteriorizar aquella obra de gracia que Dios está haciendo internamente en nosotros. No hay nada más glorioso, hermanos, que conocer al único Dios vivo y verdadero. Y ahora debemos mostrar al mundo esa realidad en nuestro diario vivir. Y eso es precisamente lo que Pablo pide a Dios en oración por estos creyentes en Éfeso, en esta segunda oración. Y estas también, hermanos, podría decir mi oración por todos ustedes, amados hermanos, para este próximo año. Es decir, esas palabras de Pablo, esta oración de Pablo son las palabras que yo quiero tomar y que se conviertan en mi oración a favor de ustedes. Y espero, hermanos, que ustedes también oren unos por otros para que estas cosas que Pablo está pidiendo por los efesios sea también nuestros motivos de petición en oración y ruego. Así que, hermanos, esta oración está dividida, yo leería en tres estrofas. La primera estrofa es de los versículos 14 al 15. Tenemos el fundamento de esta oración. En la segunda estrofa tenemos de los versículos 16 al 19, tenemos las peticiones contenidas en esta oración. Las peticiones contenidas en esta oración. Y en los versículos 20 al 21 está la tercera estrofa, que es la última. Hallamos palabras de alabanzas con las que Pablo concluye esta oración. Muchos teólogos le llaman a esa expresión de alabanza y actitud de gracias por todos esos favores de Dios recibidos, doxología. Así que en esta mañana empecemos a ver nuestra primera estrofa de la oración de Pablo, y es, hermanos, espero que usted desee que esto que Pablo pide sea algo evidente y manifiesto para el año que viene. Ahora, no esperar el año, sino que desde ahora empecemos con más ahínco y con más esfuerzo para que estas cosas se hagan evidentes en nuestra vida. Entonces, el primer estrofa es el fundamento de esta oración. El fundamento de esta oración. Y hay dos cosas que mueven a Pablo a orar por estos hermanos. Dos cosas sobre las cuales descansa su oración. En primer lugar, él pide por los hermanos de Éfeso, y él descansa en los privilegios, en los grandes privilegios que tenemos en Cristo y que nos han sido revelados en su palabra. O sea, él sabe el almacén tan abundante de bendiciones que tenemos en Cristo. Él había dicho, nosotros estamos en Cristo, dice, estamos con Él y hemos tenido toda bendición en los lugares celestiales, en Cristo. Ahora él dice en Efesios 3:14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo.
Pablo dice, por esta causa oro. Y en los 2 primeros capítulos de esta carta, él ha venido hablando de nuestra posición en Cristo. Y más particularmente de los privilegios que ahora disfrutamos los creyentes gentiles como parte del pueblo de Dios. Recuerden, hermanos, que nosotros antes los gentiles no teníamos participación en el pueblo de Dios, pero que ahora nos ha sido el gran privilegio, Dios por Cristo, de ser participantes del pueblo de Dios, de la familia de Dios. Pablo ya había dicho eso en Efesios 2:19. Dice, así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. En Cristo ahora pertenecemos a la nación celestial, no a una nación terrenal, a la familia de Dios por adopción y al templo espiritual en el que el Espíritu Santo mora en toda su plenitud en nosotros. Por eso dice en Efesios 2:20, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Somos un edificio de piedras vivas. Cada uno de nosotros es una piedra viva y va creciendo. A medida que de las piedras crezcan, todo el edificio conjuntamente va creciendo. Dice Pablo, ustedes, iglesia, son el templo de Dios, son el santuario de Dios. Y el Dios soberano y todopoderoso habita en ustedes. Y es en esta realidad que Pablo pide lo que pide, porque nos ha sido dado el mayor recurso. ¿Y sabe cuál es? El Espíritu Santo morando en su pueblo. Eso nos enseña que las cosas que nosotros pedimos en oración deben ser coherentes con los propósitos de Dios. Cuando Pablo ora, lo hace basado no en su superstición o quizá en sus deseos caprichosos, sino que él se apoya en lo que Dios ha prometido, ha revelado en su palabra. Y es así como debemos de orar. Nunca, hermanos, damos por sentado que Dios va a responder una oración en la cual Él no nos ha prometido esa bendición. Y muchas veces lo hemos dicho aquí. Por ejemplo, nosotros, podemos orar por una persona que está enferma por motivos de esto, pero hermanos, el hecho de que oremos por sanidad, no podemos decir que Dios lo va a sanar, sino, Señor, si es tu voluntad, tú lo puedes sanar. ¿Y por qué decimos así? Porque Dios no nos ha prometido sanarnos, pero sí ha prometido que oremos y Él contestará conforme a su voluntad y Él responderá a nuestras oraciones. Muchas personas oran y no reciben lo que piden porque piden cosas que Dios, note esto, no ha prometido conceder. Muchas personas piden, por ejemplo, ya que estamos terminando un año vigente, 2024, muchas personas dicen, bueno, yo deseo salud. Bueno, ¿qué es lo que dicen? 3 cosas, ¿no? Salud, prosperidad, amor. Bueno, la idea son esas 3 cosas. Salud, dinero y amor. Salud, dinero y amor. Bueno, hermanos, Dios no nos ha prometido salud. Debemos pedirle así, pero no nos ha prometido. Dinero, Él nos dará conforme a sus riquezas, conforme a lo que necesitamos. Nos va a enseñar a vivir en la abundancia, nos va a enseñar en la escasez, pero no nos ha prometido darnos abundancia de riquezas materiales. Acá tampoco es una promesa. Tal vez amor, ¿no? Pero usted sabe que cuando hablamos de amor, la gente del mundo se refiere a otra clase de amor. No a ese amor para con Dios y ese amor fraternal entre hermanos espiritual, sino a ese amor de parejas, a ese amor erótico y no al amor de Dios. Ahora, entonces, lo que debemos orar es conforme a su voluntad, y esto es precisamente lo que Pablo está haciendo. Lo que Pablo conoce, los propósitos divinos, es lo que mueve a orar y a pedir. Y nosotros debemos hacer lo mismo al orar por nosotros y al orar por otros también. Los intereses de Dios deben ser nuestros intereses al orar, porque es la voluntad de Dios la que perseguimos. No decimos, Señor, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, y estamos pidiendo algo que Él no ha prometido. Y es allí, hermanos, donde nosotros debemos descansar, y es ahí donde Pablo descansa. Y Dios, según este texto, está interesado en formar un pueblo espiritual
donde su gloria pueda cada vez ser más visible en el mundo. Ahora, lo que estoy diciendo es que Pablo sabe que probablemente él pueda orar por salud por estos hermanos, pero él dice, bueno, a la final Dios va a decir quizás que no quiera sanarlo, y esa enfermedad va a ser para el bien de esa alma que él está orando. Ese es el interés de Dios y ese es el interés de Pablo. Un predicador dijo, a Dios le interesa más nuestra santidad que nuestra sanidad. A Dios le interesa más nuestra santidad que nuestra comodidad. Para muchos que están buscando comodidad. Dios se deleita más en la pureza de su iglesia, y note esto, que en el bienestar de ella, en el bienestar material de sus miembros. Se revela con más claridad a los hombres y mujeres que se deleitan en él y le obedecen, que aquellos otros cuyas expectativas giran en torno a un buen empleo, casas hermosas, carros lujosos y a una buena salud. Cuidado, hermano, si usted está detrás de estas cosas. Esto no es correcto. Sigue diciendo este hombre, a Dios le preocupa. ¿Qué es lo que le preocupa a Dios? Bueno, lo que debería preocuparnos a nosotros. A Dios le preocupa más la justicia que el que llevemos una vida desahogada. Se dedica más a potenciar nuestra fe que nuestra popularidad. Prefiere un pueblo que vive en una gratitud disciplinada y un gozo santo, y no en una autosuficiencia desconsiderada y una felicidad deslumbrante. Noten que hay una preocupación por Dios, una vida de santidad, una vida de piedad, pero no lo que muchos piensan o lo que muchos creen. Dios no ha prometido vivir cómodamente. Dios no nos ha prometido vivir una vida desahogada. Dios ha prometido que a todos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, y esto es santidad y piedad. Vivir al agrado de Dios, viviendo para mortificar el pecado. Ahora, al venir delante de Dios en oración, debemos tomar muy en cuenta estos intereses de Dios. Hermanos, cada vez que usted vaya al secreto de la oración, si usted va a pedir, pida por aquellas cosas que son del interés de Dios, no por sus propios intereses. No busque sus propios intereses. Busque los intereses de Dios y hacerlos nuestros, esos intereses. Pero en segundo lugar, no solamente Pablo descansa en lo que tenemos en Cristo y que nos ha sido revelado en su santa palabra, sino que él descansa en segundo lugar en la paternidad de Dios. Dios es nuestro Padre, dice Efesios 3:14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Dice Pablo, ese Dios todopoderoso, hermanos, que mora en la iglesia, es nuestro Padre. Yo a veces me pongo a meditar y digo, bueno, ese Dios que trasciende a la eternidad, o sea, trasciende al tiempo, a la materia, nada en este universo lo puede contener porque Él traspasa todo esto. Y nosotros somos tan pequeñitos, tan diminutos, como decíamos, como dice Isaías, somos simplemente una mota de polvo. Y Dios nos haya adoptado como sus hijos. Eso es grandioso, hermanos. Eso es maravilloso. Y de todos los creyentes somos hijos, ya que estén vivos en la tierra, morando en el cielo. Recuerde que la familia, porque aquí dice, de quien toma todo nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Hay familia aquí que todavía estamos luchando con el pecado, pero ya hay familia de Dios, es decir, hijos de Dios que ya están reinando con Cristo en los cielos. Dice Pablo que de él toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, y todos los creyentes de todas las generaciones y de todas las naciones forman ahora una nueva familia con un solo Padre. Y esta razón es suficiente, hermanos, para movernos, acercarnos a Él con confianza. Porque Él es nuestro Padre amante que cuida de los suyos, y sus oídos están atentos al clamor de los hijos, de sus hijos solamente. Esa es una realidad que Cristo nos anima. Por ejemplo, en Mateo 7:7, Cristo nos dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirán. Noten la invitación abierta de Jesucristo para que nosotros nos acerquemos a Dios en oración, porque Él es nuestro Padre, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo pide pan le dará una piedra?
O si le pide un pescado, ¿le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, vosotros siendo malos, cuanto más vuestro Padre, que está en los cielos, dará buenas cosas a los que la piden. Ahora, noten que aquí dice, Él nos dará buenas cosas. Muchas cosas que las que pedimos al Señor no son buenas, pero de todas las que le pedimos, Él nos va a dar las que son buenas. Aunque nosotros pensamos que algunas son mejores que otras, pero Dios sabe en su sabiduría que es lo mejor para nosotros. Quizá una enfermedad, quizá tenerlo con lo necesario es mejor que tener abundancia y tener una buena salud. Él sabe que es lo mejor para nosotros. Pero observamos en este texto el balance de Pablo al orar. Por un lado, se acerca a un Dios con confianza. Hermanos, ¿cómo se acerca un hijo a su padre, no? Con confianza, como un hijo se acerca a un padre que sabe que le ama, pero al mismo tiempo lo hace con reverencia. O sea, debemos tener confianza, pero no ser confianzudos. Con Dios hay que ser respetuoso. De hecho, hermanos, los hijos deben llamar y respetar a sus padres. Pero deben tener confianza, deben reverenciarlos, deben honrar a sus padres, pero tenemos confianza con Dios. Hay un grado de solemnidad mucho más alto, pero debemos acercarnos a Él con la confianza, pero con la reverencia que Él se merece. Dice Pablo en Efesios 3:14, dice, por esta causa doblo mis rodillas. Y este pasaje no prescribe una postura necesariamente para orar, porque algunos podrían pensar, bueno, aquí dice que hay que orar de rodillas. Entonces vamos a orar siempre de rodillas, llegamos a la iglesia, vamos a orar y cada rato de rodillas. Bueno, la verdad es que en la Biblia encontramos varias posiciones para orar. Hay unos que se postraban, se tiraban al suelo, unos de pie, de rodillas. Muchas ocasiones eran sentados. De hecho, cuando el Espíritu Santo vino sobre toda carta que se cumplió el día de Pentecostés, la iglesia estaba orando, ¿sabe cómo? Sentada. No estaba de pie, no estaba de rodillas, estaban sentados. Ahora, Dios no mira tanto nuestra posición, sino la actitud del corazón, porque puede ser que nuestras rodillas estén dobladas, pero nuestro corazón está erguido en orgullo. A Dios le interesa más la actitud del corazón. Ahora, en secreto nos arrodillamos como una manifestación, pero ¿lo hacemos en qué? En secreto, para evitar, hermanos, en ser envanecidos por el orgullo. Y lo que Pablo más bien señala es la actitud con que se acerca a Dios en oración. Doblar las rodillas, ¿sabe qué indica? Indica el reconocimiento que estamos delante de alguien que es superior a nosotros, alguien que posee autoridad y dignidad. Podemos y debemos acercarnos a Dios con confianza, pero nunca debemos ser confianzudos delante de Él como personas. Y esto no está bien, que algunas personas le dicen a Dios papito. Eso no está bien. ¿Debemos tener confianza? Sí, pero no ser confianzudos, porque eso es irrespeto a Dios. Tampoco hay personas que a Jesús le nombran de otra forma, que no es su nombre. Ellos piensan que como una persona que se llama tal nombre, le ponen un apodo o lo llaman por otro nombre, pueden hacer lo mismo con Jesús. Y eso es realmente, hermanos, irreverencia, eso es falta de respeto al Señor. Así que Pablo fundamenta su oración de los privilegios que tenemos ahora como cristianos, pero también en la paternidad de Dios. En segundo lugar, la segunda estrofa, Pablo pasa no solamente a hablar del fundamento, sino que después del fundamento en que se apoya sus peticiones, ahora habla del contenido de esas peticiones, o de las peticiones de esta oración más bien. Pues podría colocarle usted las peticiones contenidas en esta oración o las peticiones de la oración. Y aquí básicamente hay tres peticiones que se encuentran íntimamente relacionadas. Es como un peldaño que uno va en escala ascendente. Va pidiendo, pero si pedimos esto vamos a subir a una escala mayor y entonces pide por lo otro que es mejor, pero tenemos que tenerlo primero. Y sigue así, de lo segundo, para tener lo tercero hay que tener lo segundo. Y eso es lo que está haciendo Pablo. Se trata de una oración progresiva donde cada petición se construye sobre la otra.
Ahora, ¿qué es lo que Pablo pide por estos hermanos? Y note, porque este es mi centro de la enseñanza. Eso es lo que yo quiero que ocurra en ustedes. En primer lugar, ser fortalecidos con el hombre interior, ser fortalecidos con poder en el hombre interior para que Cristo habite confortablemente en ellos. Lo primero que Pablo pide por los efesios es que ellos sean fortalecidos con el poder interior, con el propósito de que Cristo habite confortablemente en ellos. Efesios 3:16. Porque para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, al ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones o en sus corazones. Ahora, Pablo, noten que aquí Pablo ora pidiendo que Dios les dé conforme a las riquezas de su gloria. Las riquezas de la gloria de Dios son ilimitadas y esas riquezas, ¿sabe qué, hermanos? Están a nuestra disposición por estar unidos a Cristo. Ahora usted dice, ¿por qué no tengo todas esas riquezas? Ya dije, por sabiduría, Dios nos va a dar lo que necesitamos por el momento. Yo sé que vamos a disfrutar en la gloria, vamos a disfrutar de muchas más riquezas de las que estamos disfrutando. Aquí estamos disfrutando de muchas, pero allá en abundancia disfrutaremos de más. Él ha prometido darnos conforme a su riqueza. Nosotros podemos pedir mucho porque nunca agotaremos la reserva de nuestro Padre. Él es rico en misericordia, en poder, en gracia, en bondad y nos escogió antes de la fundación del mundo para bendecirnos en Cristo con toda, anote esto, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Ahora, ¿qué pide Pablo por estos hermanos? Lo primero, sean fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Sean fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Y Pablo no pide para estos hermanos que obtengan lujos y puedan vivir esta vida cómodamente, no, de ninguna manera. Los intereses de Pablo eran conforme a los intereses de Dios, como habíamos dicho, y principalmente su interés, el interés de Dios es que seamos santos. Efesios, es lo de ahí dicho en Efesios. Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, ¿para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Note que eso es lo que Dios quiere, y esas son las riquezas. La felicidad, hermanos, del hombre no consiste en los bienes que posee. La felicidad del hombre consiste en tener santidad. ¿Quién es el hombre más feliz? ¿La mujer más feliz? La mujer más santa y el hombre más santo son los seres más felices. ¿Y por qué? Porque es lo que nos ayuda a estar más cerca de la presencia de Dios y disfrutar más de Él. Pablo por eso pide esto, por ello, la verdadera felicidad consiste en tener comunión con Dios, en ser, note esto, en ser cada vez más semejantes al Señor Jesucristo. ¿Qué tanto nos parecemos al Señor? ¿Qué tanto feliz somos? Si nuestra vida está abrumada de amargura, depresión y muchas tristezas que nos embargan, puede ser que esta persona, hermanos, no está viviendo en el camino de la santidad. Pablo sabía muy bien eso, no en el tener muchos bienes en este mundo. Por eso hay muchas personas que tienen mucho dinero, hermanos, y son las personas más miserables e infelices de este mundo. Y esa es la razón, hermanos, por la que Pablo pedía por estos hermanos que fueran fortalecidos con el poder en el hombre interior. Ahora, el significado de esta petición la comprendemos en el versículo 17, pero es necesario leer el 16. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite, y aquí está el punto, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Ahora, yo sé que esta petición parece algo extraña, ¿sí? Porque ¿acaso no dice la Biblia que Cristo habita en el corazón de cada creyente? Bueno, esta es verdad. Esta verdad es enseñada claramente en la Escritura sin ninguna discusión. Pero Cristo mora en todo cristiano por medio de su Espíritu Santo. Es decir, hermanos, si el Espíritu Santo mora en nosotros, Cristo está en nosotros. Si los creyentes tienen el Espíritu dentro de sí, entonces tienen a Cristo dentro de sí. Ahora, yo sé que hay una pregunta.
Ustedes dirán, bueno, luego Cristo como Dios no es omnipresente, Él habita en toda parte. Entonces, ¿cómo puede ser posible que usted me diga que Él habita solamente en los creyentes y no en toda parte? Luego no hablamos de la inmanencia de Dios y la omnipresencia de Dios. Bueno, la inmanencia es que Dios está presente en cada cosa de esta creación. Él las hace subsistir, Él hace que las cosas sean dirigidas para su gloria y su gobierno soberano. Pero el punto que cuando hablamos de que el Espíritu Santo de Dios habita en nosotros es que Él habita con un propósito especial que no habita en otros lugares. ¿Y cuál es? Que seamos conforme al carácter de Dios. En el impío, aunque Él sigue existiendo y la presencia de Dios esté allí, haciéndolo, dándole existencia, como dice Pablo, en Él nos movemos y en Él existimos. Mire que no está ausente de todo ser humano. ¿Por qué nosotros estamos de pie, nuestro corazón late? Porque Dios está presente en cada ser vivo, aún en las plantas y los animales. Entonces, ¿qué hace de distinción esto en el creyente? Que el Espíritu de Cristo está en nosotros para formar en nosotros el carácter de Cristo, es decir, hacernos más santos. Y esta verdad es enseñada claramente en la Escritura sin ninguna discusión, como decíamos ahora. Si los creyentes tienen el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Santo, entonces tienen a Cristo dentro de sí. Miren lo que dice Pablo en la segunda parte de Romanos 8:9. Porque hay personas que dicen, bueno, esa persona no tiene el Espíritu Santo, pero es cristiana. No, si no tiene el Espíritu Santo, no es cristiana. Dice él, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Es decir, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no solamente no le pertenece a Cristo, sino que Cristo no habita en esa persona. ¿Qué quiere decir Pablo cuando dice que habite Cristo por la fe en vuestros corazones? Lo que quiere decir es que Cristo está allí y habita con un propósito con su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para hacernos más como Él. Para hacernos más como Él. Y el verbo que se traduce aquí como habitar, la idea de habitar es un lugar confortable, hacer de ese lugar mi hogar, el sitio que va de acuerdo a mi personalidad. ¿Qué es lo que quiere hacer? Que nosotros nos parezcamos más a Cristo. Hasta ahora Dios está obrando y ha comenzado esa buena obra en nosotros y nos está perfeccionando, pero muchas veces, hermanos, podríamos decir que no nos estamos pareciendo tanto a Cristo como deberíamos parecernos. O sea que lo que está diciendo Pablo es que esa habitación para Cristo no es tan confortable para vivir Él. Es hacer de ese lugar mi hogar y el sitio que va de acuerdo con mi personalidad. Digamos que una pareja de casados han conseguido un apartamento que ellos han decidido formar su hogar en ese lugar. Pero resulta que ustedes llegan cuando la mayoría de las personas que compran un apartamento, una casa, se encuentran de que muchos detalles no son de su agrado, no van con su personalidad. Quizás algunas paredes son negras con gris y a ellos no les gusta el color negro, sino el color blanco. Quizás el piso no es de su agrado, la cocina o la forma de la cocina no es de su agrado y comienzan a hacer ciertos cambios en la estructura y en el decorado de ese apartamento. Ahora, ¿qué es lo que están haciendo? Que ese apartamento sea más como ellos, de acuerdo a sus preferencias, de acuerdo a lo que les resulta agradable. Si el color blanco es más agradable, van a quitar el color negro y lo van a pintar blanco. Si el piso es oscuro, lo van a poner claro, o quizás si el piso es rugoso, lo van a poner un piso liso. De pronto las luces no les gusta, la madera de los closets no es de su agrado, querían una madera más oscura. Y van conformando y ese lugar donde ellos moran se va haciendo más como ellos. Pues precisamente, hermanos, eso es lo que hace Cristo en nosotros. Si Él está morando en nosotros, Él va a hacer que se parezca más a Él. O sea, que las preferencias de Cristo sean nuestras preferencias. Así de tal manera que nosotros vamos a desear lo que Dios desea y aborreceremos lo que Dios aborrece. Eso estamos viendo, que nos estamos conformando más a Cristo. Y esta es la petición que Pablo hace por los hermanos de Éfeso. Cuando Cristo vino a nosotros en su espíritu a morar en nuestras vidas, nos encontró, y hermanos, y en muy malas condiciones. Yo creo que éramos un rancho casi caído, hermanos, y no había nada agradable.
Y Dios en esas malas condiciones, Cristo, para hacer de nuestro hombre interior el lugar confortable para Él. Por eso Él tiene que hacer mucho en nosotros por el poder del Espíritu Santo. El hombre interior al que Pablo alude es a lo que la Biblia llama el corazón. Noten que es el asiento donde nuestra personalidad, donde reside nuestro intelecto, nuestros afectos, nuestra voluntad, las capacidades volitivas. Es allí donde Cristo reside su espíritu y esto es un misterio, hermanos, pero es una realidad bíblica y es allí donde Él trabaja atentamente para hacer en los cristianos una morada cada vez más confortable. O sea que, seguro que estamos hablando en busca de la piedad, estamos hablando de las cualidades que debemos cultivar como cristianos. Si debemos querer alcanzar la piedad, si queremos vivir una vida centrada y agradable a Dios. Pues eso es lo que está diciendo Pablo, por eso es lo que está orando Pablo. Que seamos más pacientes. Hemos visto el contentamiento, la humildad, la acción de gracias, que seamos más humildes, menos orgullosos. Así que si hay algo de orgullo, nosotros no estamos siendo tan confortables en nuestra habitación de Cristo. Que seamos llenos de contentamiento, pero si hay codicia, esa habitación no es tan agradable. Dios dice que seamos agradecidos. Y son cosas, hermanos, que vamos formando ese carácter. Y ese poder nos renueva. Y es allí donde trabaja Él constantemente. Mire lo que dice Pablo en 2 Corintios 4:16, y eso es una realidad en los creyentes. ¿Cuántos estamos envejeciendo? Y noten que el exterior de nosotros se va desgastando, cada vez más feitos o más envejecidos. Sí, la vejez tal vez es hermosa, pero en la sabiduría, pero no en lo físico. 2 Corintios 4:16 dice, por tanto no desmayamos antes, aunque este nuestro hombre exterior, y está refiriéndose a este cuerpo, se va desgastando, el interior no obstante se renueva día en día. Note, hermanos, quizá del año entrante 2025 hay varios días que el Señor no sabemos cuánto nos va a conceder, pero ¿qué es lo que pide? Que es la oración de Pablo, es que ese en el interior sea renovado día tras día, más parecidos a Cristo, menos parecidos a nuestro viejo yo, a ese rancho que estaba totalmente en malas condiciones. Y ese poder que nos renueva es el que debemos pedirle a Dios en oración. Esa súplica de Pablo es una súplica para poder ser santos, para pensar, actuar, hablar de formas que sean totalmente agradables a Jesucristo. Poder para caminar en una forma transparente y gratitud hacia Dios. Poder para ser humildes, para tener discernimiento, para ser obedientes y confiados y para crecer conforme a la conformidad de Cristo. Lo que Pablo está pidiendo es, vivamos una vida más estrecha con Él, porque más nos pareceremos a Él si mantenemos más con Él. Hermano y hermana, yo te pregunto en esta mañana, ¿es esta tu oración diaria por ti y por los otros hermanos? Esa es la petición que haces delante del trono de la gracia, no solo por ti, sino también por tus hermanos en Cristo. Porque Pablo está orando aquí por una iglesia y eso es lo que pide por ellos y eso es lo que nosotros debemos estar clamando, hermanos, que eso ocurra. Nos duele en el corazón que muchas personas no se estén pareciendo a Cristo. Pero Pablo no únicamente pide en oración que estos hermanos sean fortalecidos con el poder para que Cristo habite confortablemente en ellos. El propósito inmediato del fortalecimiento, noten que he dicho que es un peldaño, ¿no? Entonces, Él ha dicho que nosotros seamos más confortables. Pero el propósito inmediato es el fortalecimiento de la necesidad del morar internamente. Se declara en palabras que indican, por así decirlo, el segundo peldaño de esta oración. Una vez seamos confortables a Cristo, noten lo que pasa. En segundo lugar, para que adquieran una clara comprensión de las ilimitadas dimensiones del amor de Cristo. En segundo lugar, o el segundo peldaño en que subimos es para que adquieran una clara comprensión de las ilimitadas dimensiones del amor de Cristo. Hermanos, entre más nos parezcamos a Cristo, más vamos a conocer a Cristo y más vamos a experimentar su amor. Efesios 3:16 y 19.
para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la anchura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Hermanos, el poder de Dios está obrando en el corazón de nosotros y hace en nosotros una habitación cada vez más confortable para Cristo, y esto a su vez nos permite alcanzar un conocimiento cada vez más amplio de su amor para con nosotros. A medida que nos parezcamos más a Él, más experimentamos su amor. ¿Por qué usted no siente que Dios lo ama como debería sentir? Porque no se está pareciendo tanto a Cristo, porque su corazón no es un lugar confortable para el Señor todavía. Y a medida que nos hagamos más confortables como una habitación agradable al Señor, más amor vamos a experimentar de parte de Dios. Y Pablo ora aquí es por ese conocimiento que nos ayuda a esto. Ahora, estos creyentes en Éfeso ya conocían el amor de Cristo. Ellos sabían hasta qué punto Cristo los amaba y los ama todavía, pero aún así Pablo pide en oración que ellos conocieran el amor de Cristo. Para entender esta petición hay dos términos claves, hermanos, de nuestro texto que es necesario señalar. El primero es el término del verbo comprender, que en el griego tiene la idea de asimilar algo, de agarrarlas. Usted, por ejemplo, cuando mira a una persona, esta la entendió, la agarró. Por ejemplo, cuando dicen un chiste, ¿quién es el que se ríe? El que lo entendió, ese las agarró, sabía de qué se trataba. Pues el Señor está hablando de que nosotros entendamos esto, del amor de Dios, pero mire que tratemos de asimilarlo, hacerlo nuestro, entender realmente una cosa. Y el segundo término clave es el verbo conocer. Este verbo apunta a un conocimiento experimental, no meramente intelectual. Usted puede decir, bueno, yo sé que el Señor me ama, pero aquí no está hablando de que usted sabe, sino usted ha experimentado ese amor de Cristo. El deseo de Pablo es que estos hermanos puedan entender el alcance del amor de Cristo para con ellos, pero no como un mero ejercicio intelectual. Él pide a Dios en oración que ellos sean capaces de experimentar ese amor en sus vidas cada vez más abundantemente. Es un conocimiento experimental, un conocimiento del corazón, el que Pablo tiene en mente al hacer esta petición. Y esto incluye, hermanos, por supuesto, la comprensión intelectual de ciertas doctrinas, de verdad. Hermanos, si no tenemos doctrinas, no vamos a poder experimentar el amor de Cristo. Pero encierra mucho más que esto. Una cosa es que un hijo sepa intelectualmente que sus padres le aman, a experimentar ese amor. Yo, por ejemplo, trasladémonos a la vida de niños, ¿no? Muchas veces nuestra madre nos decía, hijo, yo te amo, yo te amo. Y usted dice, yo sé, mamá, que usted me ama. Pero usted lo sabe porque ella le está transmitiendo una información, pero lo que quiere de pronto es experimentar ese amor. Pero quizás un día, en ciertas circunstancias, usted cayó enfermo, una gripa, unos cólicos muy fuertes y cayó en la cama. Y usted ve que su mamá se sentó al lado de su cama. Y esa mamá ni siquiera durmió cuidándolo de la fiebre, cuidando los cólicos, y estuvo todo el tiempo. Y quizá ese hijo le pregunta a su madre, ay, mami, ¿en verdad tú me amas? Ya entiendo que tú me amas. ¿Y por qué lo pudo? Porque experimentó ese amor con el cuidado que ella tuvo cuando ese niño estaba enfermo. Así experimentamos muchas veces ese amor. Y eso es lo que Pablo quiere, que nosotros no solamente entendamos, sepamos que Dios nos ama, sino que experimentemos ese amor que Dios nos ha dado abundantemente. Es decir, el deseo de Pablo es que estos hermanos puedan entender ese alcance del amor de Cristo con ellos, pero no como un mero ejercicio intelectual. Pide en oración esto. Y él pide eso, y es una de esa clase de conocimiento experimental que Pablo está hablando aquí. Una cosa es repetir, hermanos, yo sé que hoy en nuestra época se ha llevado la época, ustedes no han entendido, por ejemplo, usted ha escuchado esto de muchas de personas, como diciendo, Cristo me ama, parecen loros, repiten cada vez, Cristo me ama. Y ellos van a predicar el evangelio y ¿qué es lo que dicen? Cristo te ama, Cristo te ama.
Hermanos, eso no sirve de nada, porque la única manera de poder asimilar el amor de Cristo es experimentándolo. Experimentándolo. Y eso es lo que pide Pablo, que experimenten. Y dice, son dos cosas, por ejemplo, hermanos, una cosa es experimentar ese amor y decir, sí, Cristo me ama. Son dos cosas muy distintas, son las mismas palabras, pero son dos tipos de conocimiento muy diferentes. Cristo me ama, que experimentar ese amor. Y son la misma palabra, pero son dos tipos de conocimiento muy distintos. Y este debe ser el deseo de un pastor por los que el Señor le ha puesto bajo su cuidado, que ellos puedan experimentar ese amor de Cristo. Ahora, yo lo que digo, hermanos, cuando uno predica y uno espera que los hermanos obedezcan, es que esa obediencia lo lleva a que si ellos están moldeándose por su palabra, se están moldeando conforme a Cristo, ¿y qué van a hacer? Van a experimentar más el amor de Cristo. Un amor de proporciones, dice Pablo, y dimensiones ilimitadas, dice, para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. De hecho, Pablo dice, no hay forma de describir el amor. Describa a alguien el amor, no lo puede describir con palabras. Hermanos, tal vez de una descripción parcial del amor, pero más bien, creo que aquí debo corregir, más bien en vez de describir, digo, definir el amor. ¿Quién puede definir el amor? Se han escrito canciones de amor, poemas de amor, pero pregúntele a alguien, defíname el amor que es. Nadie puede definir, es tan profundo. Y muchos teólogos dicen que el amor de Cristo es tan ancho que abarca toda la raza humana, tan largo como la eternidad, tan profundo como la miseria humana y el pecado, y tan alto como el cielo. Pero pienso, hermanos, que aquí Pablo no estaba pensando en ninguna de estas cosas, ni de estas palabras. Él tiene más bien la intención de llevarnos a entender más bien la magnitud de ese amor y lo difícil que es expresar este amor con palabras. Pablo, al no encontrar palabras apropiadas, como él dice en el versículo 19, dice, es un amor que excede a todo conocimiento. Hermanos, Cristo nos ama con un amor que es imposible de comprender plenamente y mucho menos de explicar. Ahora, si el amor es una cualidad de Dios, entonces es difícil compararlo con algo, por lo tanto es difícil explicarlo. Pero Cristo quiere que adquiramos una comprensión cada vez más profunda de su amor, y Él quiere que la experimentemos, en una forma cada vez más plena en nuestras vidas ese amor. Y esto no es un credo, hermanos, es un amor que vamos a experimentar, que vamos a deleitarnos. Y lo único que puede llenar el corazón del hombre es el amor de Cristo. De esto es que Pablo está hablando en el texto. Ahora usted dice, yo quiero ser feliz, experimente el amor de Dios y será la persona más gozosa a pesar de las circunstancias. No estamos diciendo que va a venir sanidad, dinero y amor. No, le estoy diciendo, hermanos, es que si estamos asimilando el amor de Dios, vamos a estar gozosos a pesar de las circunstancias. Y para que esto sea posible requieren tres cosas. Dice Pablo, en primer lugar, debemos estar arraigados y cimentados en amor, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender y de conocer el amor de Cristo. En el mismo momento que Cristo vino a habitar en nuestros corazones, su amor es vertido en nosotros. Y ese amor empieza a obrar en nosotros. Y en la misma medida en que ese amor de Cristo en nuestro interior es manifestado, en la práctica nos hace a los creyentes capaces de comprender en esa misma medida más profundamente el amor de Cristo. Él vino a habitar y Él comienza a trabajar en nosotros. Es arraigados y cimentados en amor que entendemos mejor el amor. Hay personas que son tan duras de corazón que ellas no pueden percibir lo que es el amor de Dios. Nunca, hermano. Porque ellos se imaginan a Dios tan duros como ellos. Son ellos los que hacen una proyección de sí mismos y no de Cristo. Cuando Pablo dice arraigados y cimentados en amor, está usando una doble metáfora. Note la de un árbol y la de un edificio. Por ejemplo, ustedes saben que un árbol
cuando extiende más sus ramas, lo hace porque sus raíces son más profundas. El árbol no se puede extender sus ramas abiertamente porque va a desarraigarse. Entonces, él requiere de que tenga raíces profundas para que pueda, en su extensión, poderse sostener. Eso nos pasa a nosotros. Si queremos comprender con más amplitud el amor de Cristo, debemos tener raíces bien profundas en él, para asegurar la estabilidad. Lo mismo en los edificios. Sabemos que entre un edificio sea más robusto, más alto, necesita bases más profundas. Así, similarmente, es el fundamento, hermano, de nuestra superestructura. Así que el árbol así firmemente arraigado, que representa a todos los que aman al Señor, florecerán y producirán el fruto correspondiente. Asimismo, el edificio sólidamente fundado continuará creciendo para llegar a ser un templo santo en el Señor, un propósito que será cumplido. Y de hecho, hermanos, somos piedras vivas, pero necesitamos crecer. Y es obvio que no obtendremos la misma respuesta al preguntarle a una mujer soltera lo que es el amor materno. ¿Sabe por qué? Porque ella no lo ha experimentado, que a una madre tierna y amante. Hermanos, el amor se entiende mejor amando. Y para esto Pablo dice, arraigados y cimentados en amor. En segundo lugar, necesitamos el poder de Dios obrando en nosotros. No solamente que estemos arraigados y cimentados en ese amor, sino que en segundo lugar necesitamos el poder de Dios obrando en nosotros. Efesios 3:18, para que sean plenamente capaces. Aquí nos habla de la capacidad, y esta palabra habla de habilidad y poder. Necesitamos el poder de Dios obrando en nosotros para poder entender ese amor. Por eso debemos pedírselo a Dios en oración. Ahora, ¿qué es lo que estoy diciendo? Un impío no puede amar a Dios ni a nadie. Solamente el creyente tiene la capacidad de amar. ¿Por qué? Porque Dios lo ha capacitado con ese poder para amar a su prójimo y amar a Dios. En tercer lugar, no solamente necesitamos el poder de Dios obrando en nosotros, sino que necesitamos perseguir ese conocimiento en compañía de los demás hermanos. Note esto. Por eso es mi oración, hermanos. Necesitamos perseguir ese conocimiento. No de manera individualista como el llanero solitario, sino nosotros creciendo juntos en amor. Efesios 3:18 dice, para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. Hermanos, el aislamiento de otros creyentes es un impedimento para alcanzar ese tipo de conocimiento experimental del amor de Cristo. Mire, usted no puede vivir o crecer y experimentar el amor de Cristo si usted mantiene alejado del pueblo de Dios. Si usted desea conocer, y la pregunta es, ¿desea conocer más el amor de Cristo? ¿Anhela experimentar en su vida en una forma más plena ese amor, recibirlo más claramente? Entonces usted debe poner en práctica el principio del amor que Cristo puso en ti en el momento de la conversión. Debes orar a Dios que te capacite con un poder para una mayor comprensión de ese amor, y debes perseguir ese conocimiento, note esto, no aislado, sino en compañía de tus hermanos en la fe. Por eso es que en el día del Señor es bueno que los hermanos almuercen juntos, que puedan compartir sus luchas, que puedan compartir, hermanos, sus debilidades, sus insuficiencias y sus peticiones a los demás, teniendo comunión con los santos. Si son santos, son mi familia, y a ellos yo me debo en amor. ¿Se acuerda que Pablo decía en Romanos que nosotros tenemos una deuda de amor para con todos? Y Dios nos ha dado esa capacidad de amar, pero si no amamos a los hermanos, en ese contexto de la iglesia no podemos experimentar el amor de Cristo. Y todo esto nos lleva a la tercera estrofa de Pablo. En tercer lugar, Pablo pide que los efesios sean llenos de toda la plenitud de Dios. Efesios 3:19. Pablo pide que los efesios sean llenos de toda plenitud de Dios. Efesios 3:19 dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda plenitud de Dios. Y hermanos, ese clímax de esta oración es hacia aquí donde conducen todas nuestras peticiones anteriores que Pablo ha hecho. Pablo quiere que tengamos el poder de Dios obrando en nuestras vidas para hacer en nosotros una habitación cada vez más confortable para Cristo.
para que así comprendamos y experimentemos más plenamente su amor, y todo eso para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios, es decir, para que sigamos creciendo en nuestra vida de piedad, que es lo que estamos enseñando todas las tardes en esta congregación. Creciendo en piedad. Hermanos, ya he dicho algunos pasos y estas peticiones, no solamente lo que debemos pedir, sino lo que debemos de hacer. Ya Dios habita en los verdaderos cristianos, y digo los verdaderos, y está obrando en nosotros, haciéndonos cada vez más semejantes a nuestro precioso Señor Jesucristo. Y lo que Pablo pide es que estos cristianos en Éfeso, es que ellos puedan ser llenos de todas las excelencias espirituales que Dios pueda impartirles. Ahora usted dirá, bueno, excelencias espirituales, ¿de qué está hablando? Que seamos más santos, que seamos más misericordiosos, que seamos más humildes, que seamos más agradecidos, que seamos más justos, más llenos de amor, más amantes, más bondadosos, más generosos. Todas estas cosas Dios quiere que se formen en nosotros. Y esa expresión, ser llenos, es usado con frecuencia en la Escritura para expresar algo a lo cual estamos completamente dominados por alguna cosa. Por ejemplo, cuando usted está lleno de ira, ¿qué significa? Que está dominado por la ira. Hay personas que en un momento son fácilmente llenados, se llenan de ira, lo que significa que la ira los domina. Y uno dice, bueno, cálmese, no se deje controlar por la ira. Pero aquí Dios pide que seamos llenos. Es decir, entonces ser lleno ¿de qué? De la plenitud de Dios. ¿Qué significa eso? Es ser completamente, note esto, dominados por el carácter de Dios. Ser completamente dominados por el carácter de Dios. Es decir, ¿cómo actuaría Cristo en esta ocasión, en esta circunstancia? Y yo voy a ser dominado no para actuar como yo antes vivía, que me dejaba dominar por la ira y la gritería, sino que ahorita yo tengo un espíritu tierno y apacible, porque ese es el carácter de Cristo en mí. Así que eso es lo que Dios quiere, que seamos llenos, que seamos dominados por estas cosas. Así que cuando usted es lleno del Espíritu Santo, eso es lo que va a producir paz, gozo, bondad, todas estas cosas. Ahora, vale decir que esta condición nunca será alcanzada en esta tierra en su plenitud, nunca. Pero es la petición de Pablo. Por cierto, aun cuando seamos glorificados y estemos en el cielo, aún allá seguiremos creciendo y conociendo más y más a Dios, porque lo infinito nunca podrá alcanzar lo infinito. Aún en la eternidad los creyentes continuarán siendo criaturas, por tanto finitas. El hombre jamás llega a ser Dios, pero debemos avanzar hacia la madurez espiritual, cada día más semejantes a nuestro Señor, reflejando más su carácter. Así que observamos ahora las implicaciones del texto en su contexto. Esta petición de Pablo no parece aislada en el pasaje, sino estrechamente ligada a las anteriores, sobre todo en la última de Efesios 3:19, dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que se llenos de toda la plenitud de Cristo. Es el poder, hermanos, de Cristo obrando en nuestras vidas y capacitándonos para conocer experimentalmente las bendiciones del amor de Cristo, y es de este modo que avanzamos hacia la madurez. Hermanos, un cristiano que no crezca en la experiencia del amor de Dios en Cristo no crecerá hasta llegar a esa madurez, no se desarrollará espiritualmente como debe. Si él no conoce ese amor de Cristo, nosotros tenemos un Padre amante, hermanos, y tenemos derecho a decir que esta persona no es creyente. Porque nosotros tenemos un Padre amante y un Cristo que nos amó hasta la muerte, pero muchas veces nos alejamos del amor de Dios porque nos vamos detrás de otras cosas y perdemos el primer amor. Y al hacerlo, el resultado que cosechamos es una patética inmadurez espiritual y una vida espiritual en bancarrota. Necesitamos conocer más experimentalmente el amor de Cristo en nuestras vidas, y por lo tanto, hermanos, debemos orar como Pablo, no solamente por nosotros, sino también por nuestros hermanos en la fe, con miras de ser llenos de la plenitud de Cristo, de Dios, a ser más parecidos a Dios y menos parecidos a nosotros, a ser cada vez más semejantes a la hermosura de nuestro Salvador. Así que, habiendo considerado esta oración y las peticiones contenidas en ellas, pasemos a la última estrofa muy brevemente,
Y veamos en último lugar la doxología con que Pablo concluye esta oración. La doxología o las palabras con que Pablo concluye esta oración. Hermanos, las cosas que pide Pablo en esta oración son estremecedoras realmente si usted las comprendiera a profundidad. Pero ahora en esta doxología final, en esas palabras de alabanza, Pablo pone estas peticiones en su contexto apropiado y nos dice dos cosas. En primer lugar, que nuestro Dios es capaz de hacer eso en nuestra vida y muchísimo más. Nuestro Dios es capaz de hacer todo eso que le ha pedido y muchísimo más. Dice en Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, mucho más abundante que nosotros ni siquiera nos imaginamos. En otras palabras, Pablo todavía se había quedado corto con lo que Dios puede dar. Dios puede dar eso y mucho más. Él puede darte ese poder en el hombre interior, a conocer experimentalmente ese amor de Cristo. Él puede llevarte a parecerse más, cada vez más a Él y llenarte de toda la plenitud de Él. Él puede hacer eso por ti y mucho más, porque Dios es todopoderoso. ¿Y quién puede dudar eso, hermanos? Hermanos, no hay razón entonces para tener una vida espiritual mediocre. Yo creo que no hay excusas aquí para vivir la vida que tú has llevado a lo largo de este año. Si tú profesas ser cristiano, no hay razón para que vivas como un mundano. Nosotros tenemos un Padre en el cielo que puede responder una oración como esta y aún puede hacer mucho más en nosotros. Así que, hermano, no sigas manteniendo ese pensamiento en ti de que no hay remedio para tu vida espiritual. Por eso es un engaño, de hecho, del diablo. Dios puede levantarte a las alturas espirituales que tú jamás hayas conocido. Dios puede llevarte a disfrutar una vida cristiana que las cosas de este mundo dejen de ser una seducción para ti. ¿Sabe cuál es el punto? Que todavía, ¿por qué las cosas de este mundo te atraen tanto? Porque no estás experimentando el amor de Cristo. Porque el culto para ti, venir a la iglesia, te hace algo gravoso. No estás experimentando ese amor. Y Dios puede llenar tu corazón de ese gozo y esa alegría que viene de Cristo y de tener una comunión con el Salvador. Y en segundo lugar, el propósito final de esta oración es que se dé gloria a Dios en la iglesia, en Cristo Jesús. El propósito final de esta oración es que se dé gloria a Dios en la iglesia, en Cristo Jesús, Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. En la medida que todos los miembros de la iglesia crecen y maduran espiritualmente, en esa misma medida la iglesia cumple con el llamado de darle gloria a Dios ahora en este mundo, y Pablo dice por los siglos de los siglos. Hermanos, yo sé que ustedes muchas veces piden, oremos por Pitalito para que Dios cambie a Pitalito, hermano. Eso no va a suceder si esto no se responde, si esto no pasa. La iglesia será menos efectiva para hacer cambios en nuestra sociedad si no experimentamos el amor, si no nos conformamos al carácter de Cristo. Eso no va a pasar. Hermanos, la iglesia seguirá siendo por toda la eternidad el instrumento a través de la cual manifestará la gloria. Y entre mayor manifestación de gloria en una sociedad o pueblo, tendrá más impacto, y esto repercutirá en las vidas, tendrá una influencia totalmente poderosa, hermanos, en los que nos rodean. Para concluir, hermanos, tenemos un desafío como iglesia. Somos hijos, somos su pueblo. Hermano, la responsabilidad de cuidar tu vida espiritual y de clamar a Dios para que esas cosas que hemos visto hoy sean una realidad en tu vida, es que nosotros debemos orar, pero también debemos esforzarnos por vivirlas. Esta responsabilidad no solo te compete a ti, le compete a toda esta congregación, porque tiene repercusiones colectivas. Cuando decimos que Dios debe ser glorificado en la iglesia, esa gloria tendrá que ser manifestada más en ti y en mí. Y es nuestra responsabilidad, hermanos, que esa luz de la gloria divina brille cada vez más intensamente en nuestras vidas. ¿Cuánto brillo hay en nosotros? ¿Cuánto de esa luz está brillando más en medio de este mundo de oscuridad?
Esa es nuestra responsabilidad para la gloria del Rey de Reyes. Y hermanos, y estas peticiones, quiera Dios que las veamos cumpliéndose a través del año 2025 que el Señor nos va a dar. Que Dios se vea glorificado en el 2025 a través de esta congregación.